Las grandes leyendas del espectáculo no solo dejaron un vacío en el corazón de sus fanáticos al partir, sino que también desataron intensas disputas por sus millonarias fortunas, familias divididas, millones en juego y hasta extraños aprovechándose del caos. ¿Cómo es que herencias tan vastas se convirtieron en el centro de escándalos inolvidables? Vamos a descubrirlo cuando María Félix, conocida como La Doña, falleció el 8 de abril de 2002, en su cumpleaños 88. Su testamento sorprendió a todos. Su fortuna, estimada en unos 40 millones de dólares, no fue para sus familiares cercanos, sino para dos personas clave en su vida: su asistente personal, Luis Martínez de Anda, y su ahijada, Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán. Martínez de Anda, quien comenzó como su chofer y se convirtió en uno de sus confidentes más cercanos, fue nombrado heredero universal. Esto incluyó 3 propiedades, joyas, vestidos y otros bienes de gran valor. Sin embargo, este nombramiento lo colocó en el centro de la controversia, enfrentándose a acoso y presiones que eventualmente lo llevaron a abandonar México. Por su parte, Frida Sofía recibió un lote de joyas que había pertenecido a la actriz. A pesar de los planes de María Félix de abrir un museo para exponer sus pertenencias, ninguna de las propuestas la convenció. Tras su muerte, sus propiedades fueron vendidas, incluidas sus icónicas casas en Cuernavaca y Polanco, que ya no existen en su forma original. La trágica muerte de Pedro Infante en 1957 no solo dejó un vacío en el corazón de millones de mexicanos, sino que también desató uno de los mayores escándalos por herencias en la historia del espectáculo. En el centro de esta controversia se encontraba Antonio Matuc, amigo y representante del ídolo. Matuc comenzó su relación con Infante en 1949, en un acuerdo tan curioso como simbólico. A cambio de un Cadillac, Infante le confió la representación de sus contratos y finanzas. Este arreglo impulsó la carrera del cantante y actor, llevándolo a nuevos horizontes de fama internacional. Pero tras la muerte del artista, surgieron serias acusaciones. Se señaló a Matuc como responsable de apropiarse de gran parte de la fortuna de Pedro, estimada en unos 30 millones de dólares entre propiedades, dinero y objetos de valor. La familia de Infante, particularmente su madre, María del Refugio Cruz Aranda, quedó en la ruina. Doña Refugio intentó recuperar algunos bienes, pero solo consiguió una pequeña suma, viéndose obligada a vender las joyas que su hijo le había regalado para sobrevivir. La prensa no tardó en bautizar a Matuc como el defraudador del siglo. Entre las propiedades que presuntamente se apropió estaba el famoso auto Alas de Gaviota del actor. Aunque nunca se comprobó del todo, la sombra de la traición aún rodea su nombre, empañando el legado del ídolo del pueblo. Las grandes leyendas del espectáculo no solo dejaron un vacío en el corazón de sus fanáticos al partir, sino que también desataron intensas disputas por sus millonarias fortunas. Familias divididas, millones en juego y hasta extraños aprovechándose del caos. ¿Cómo es que herencias tan vastas se convirtieron en el centro de escándalos inolvidables? La Casa Fortaleza de Emilio el Indio Fernández, ubicada en Coyoacán, es otro ejemplo de cómo las herencias pueden desatar batallas épicas. Desde la muerte del legendario director en 1986, la propiedad quedó intestada, y aunque se presume que existe un testamento, nunca ha salido a la luz. Esto provocó un enfrentamiento legal entre sus nietos y los administradores actuales de la propiedad, Citlali Vargas Fernández y Emilio Quetzalcóatl Fernández, nietos del cineasta, acusan a los administradores de mal manejo, señalando que han alquilado la casa para eventos sociales sin reportar ingresos a la familia. Además, las autoridades descubrieron deudas millonarias por predial y servicios, así como la venta irregular de obras de arte originales. La Casa Fortaleza, catalogada por el Instituto Nacional de Bellas Artes por su valor artístico, ha sufrido modificaciones sin supervisión oficial, alejándose de su estatus como símbolo cultural. Lo que alguna vez fue un espacio de grandeza, ahora es el escenario de tensiones familiares y económicas. Otro gran ícono mexicano, Mario Moreno, Cantinflas, falleció en 1993, dejando tras de sí un misterio aún sin resolver. Su hijo adoptivo,
Mario Arturo Moreno Ivanova descubrió con sorpresa que la supuesta fortuna del comediante, estimada entre 68 y 70 millones de dólares, había desaparecido. Al intentar congelar las cuentas bancarias, solo encontró 13,000 pesos, un vacío desconcertante para alguien que había cosechado tanto éxito. Este inexplicable desfalco dio pie a una guerra legal entre Ivanova y un primo, que también reclamaba parte de la herencia. Entre acusaciones cruzadas y silencios enigmáticos, la fortuna del comediante más querido de México se esfumó, dejando además una batalla por los derechos de sus películas. Tras la muerte de Ivanova en 2017, el conflicto por la herencia de Cantinflas continuó. Su viuda, Tita Marbés, se vio envuelta en disputas con los nietos del comediante, quienes impugnaron el testamento. Alegaron que Marbés no solo había acaparado la fortuna, sino también objetos sentimentales como los icónicos zapatos y la gabardina de Cantinflas. Aunque se creía que la herencia incluía propiedades valiosas como la casa en Acapulco y la hacienda La Purísima, Marbés aseguró que no heredó ningún inmueble. Hoy, el paradero de los millones de Cantinflas sigue siendo un enigma. La muerte de Jorge Negrete, el inolvidable charro cantor, no solo dejó un vacío en la música y el cine mexicano, sino que también desató una tormenta de conflictos por su herencia. Negrete falleció el 5 de diciembre de 1953 a los 42 años, dejando un legado que pronto se vio empañado por disputas familiares y legales. Una de las principales controversias giró en torno a un costoso collar de esmeraldas que Negrete había regalado a su viuda, la icónica María Félix. Para sorpresa de muchos, la joya no estaba completamente pagada. David Negrete, hermano del actor, exigió su devolución, lo que desencadenó un enfrentamiento legal que incluso llevó a que María fuera detenida en el aeropuerto mientras intentaba salir del país. Pero la doña, con su característico temple, no cedió. Ni las presiones judiciales ni los escándalos mediáticos lograron que devolviera el collar, que llegó a lucir públicamente como símbolo de su desafío. El drama no terminó allí. La disputa por la joya alcanzó tal notoriedad que se planeó una película basada en esta historia. Aunque la Asociación Nacional de Actores intervino para detener el proyecto a pedido de Félix, la actriz optó por una solución más astuta. Estableció un fideicomiso para Diana, la hija de Negrete, lo que le permitió quedarse con el collar. En un movimiento aún más audaz, desmanteló las esmeraldas y las incrustó en su famoso collar de cocodrilos de Cartier. Germán Valdés, conocido como Tintán, fue uno de los comediantes más queridos del cine mexicano, pero su vida fuera de la pantalla estuvo marcada por problemas financieros. A pesar de su éxito desbordante y de convertirse en un ícono del cine de oro mexicano, gracias a su interpretación del Pachuco, Tintán acumuló deudas que nunca pudo saldar antes de su fallecimiento en junio de 1973. La falta de un testamento agravó la situación para su familia, compuesta por 3 esposas y 6 hijos. Las tensiones crecieron cuando Televisa confiscó varios de los bienes de Tintán para cubrir las deudas pendientes, dejando a sus seres queridos en una situación económica precaria. Tras su muerte, los problemas legales y las disputas por las regalías de su obra intensificaron los conflictos familiares. La falta de un plan sucesorio claro complicó aún más la distribución de su patrimonio, sumiendo a sus familiares en años de disputas que aún ensombrecen su legado. La repentina muerte de Javier Solís, el inolvidable rey del bolero ranchero, a los 34 años en abril de 1966, dejó no solo un vacío en la música, sino también una serie de conflictos por su herencia que conmocionaron a su familia y a sus seguidores. A pesar de su juventud, Solís había construido un legado musical inmenso, pero la ausencia de un testamento desencadenó una batalla legal que complicó el manejo de su patrimonio. El foco principal de las disputas fueron los derechos de sus canciones, una fuente considerable de ingresos. Los conflictos entre sus herederos legítimos, incluidos sus 6 hijos reconocidos y su viuda, Blanca Estela Sáenz, se intensificaron con el tiempo. A esto se sumaron reclamaciones de personas que alegaban ser hijos no reconocidos del cantante, buscando participar en la herencia. La situación empeoró con la aparición de casos de falsificación de firmas y documentos para intentar apropiarse de los beneficios de su obra.
Además, la falta de un catálogo completo de sus canciones dificultó aún más la gestión de su patrimonio. Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, falleció el 28 de noviembre de 2014, dejando una fortuna estimada en $50 millones. Este patrimonio, fruto de una carrera legendaria con programas como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, fue motivo de disputas entre sus 6 hijos y su viuda, Florinda Mesa. La mayor parte de la herencia quedó en manos de sus hijos, mientras que Mesa recibió aproximadamente $20 millones. Sin embargo, las tensiones no tardaron en surgir. Algunos de los hijos del comediante acusaron a Mesa de impedir la retransmisión de los programas de Chespirito en televisión, lo que complicó aún más la administración del legado. El conflicto alcanzó su clímax con el anuncio de la bioserie Sin Querer Queriendo, basada en la vida del comediante, en la que Mesa no fue incluida ni consultada. Esto la llevó a emprender acciones legales en mayo de 2024, exigiendo que los detalles íntimos de la vida de Gómez Bolaños fueran representados fielmente. Finalmente, en octubre de 2024, se logró un acuerdo entre Florinda Mesa y los hijos del comediante, permitiendo el regreso de El Chavo del Ocho a la televisión. En sus últimos años, la icónica Irma Serrano, conocida como La Tigresa, vivió una serie de tragedias financieras y personales que erosionaron gran parte de su fortuna. Entre las pérdidas más dolorosas se encuentra su famosa casa en Lomas de Chapultepec, Cielo Serrano. Este majestuoso hogar albergaba antigüedades de incalculable valor histórico, como un piano del Segundo Imperio Mexicano y mosaicos del Castillo de Chapultepec. El destino de esta propiedad dio un giro inesperado cuando Serrano firmó un polémico acuerdo con Gerardo Gómez de la Borbolla y Patricio Pato Zambrano, quienes la convencieron de vender la casa. Según Serrano, nunca autorizó la venta, pero a pesar de sus esfuerzos legales, la propiedad quedó fuera de su alcance y fue transformada en un spa. Los problemas no terminaron ahí. En Chiapas, Pilar de León, quien fingió ser su sobrina, saqueó su hogar, llevándose valiosas pertenencias, incluida la emblemática cama de Carlota, la emperatriz de México. Su relación con el polémico Pato Zambrano tampoco quedó exenta de conflictos, culminando en acusaciones de robo y fraude. A pesar de estos descalabros, Irma Serrano dejó una herencia significativa, incluyendo 2 haciendas en Chiapas y el icónico teatro Fru Fru. La muerte de Ernesto Alonso, conocido como el señor telenovela, desencadenó un conflicto que parecía sacado de los dramas que él mismo producía. En el centro del escándalo estaba un lujoso departamento ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, que Alonso había entregado en vida al actor Eduardo Yáñez. Teresa Anaya, heredera universal de Alonso, reclamó la propiedad, asegurando que se la había cedido a Yáñez únicamente por cortesía. Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando la Fiscalía de la Ciudad de México reconoció a Yáñez como el legítimo propietario del inmueble. La decisión desató una guerra mediática y legal. Anaya fue acusada de manipulación y de intentar quedarse con la propiedad mediante declaraciones falsas, aunque no tuvo éxito. La situación se complicó aún más cuando 2 exempleados de Yáñez, que cuidaban a su madre, vendieron el departamento ilegalmente por solo $600,000 mediante un contrato privado. Aunque Yáñez logró recuperar la posesión del inmueble, el caso dejó al descubierto una serie de irregularidades y acusaciones contra Anaya y otras personas involucradas. Incluso tras ofrecerle a Anaya un 15% de la venta futura del departamento por amistad, la disputa quedó marcada como un ejemplo de los turbios manejos en torno a los bienes de Ernesto Alonso, una figura que dejó una huella imborrable en la televisión mexicana. En sus últimos años, Andrés García, el emblemático actor de origen dominicano, que se convirtió en una leyenda del cine y la televisión mexicana, enfrentó una serie de desafíos financieros que lo obligaron a vender varias de sus propiedades. Entre ellas destacaban el castillo en la Ciudad de México y las propiedades El Bosque y La Laguna en Acapulco. A pesar de estas medidas, García generó controversia con sus decisiones respecto a su herencia. En un movimiento inesperado, dejó fuera de su testamento a sus hijos Andrés Jr., Leonardo, Andrea y Michelle, favoreciendo a su viuda, Margarita Portillo, y a su hermana Rosa María García.
Este cambio desató tensiones familiares, ya que los hijos del actor se sintieron desplazados y traicionados. Lo que hizo aún más polémico su testamento fue la revelación de que, en un momento previo, Andrés García había designado al también actor Roberto Palazuelos como su principal heredero, decisión que luego revocó, aumentando la incertidumbre y los conflictos legales alrededor de su legado. Uno de los beneficiarios destacados fue Andrés López Portillo, hijastro del actor, quien había apoyado a García en momentos de necesidad, incluso ayudándolo a vender propiedades para mejorar su situación económica. Según López Portillo, García le regaló un rancho en El Ajusco, el cual fue vendido para asistir al actor y su madre en sus últimos años. Tras el fallecimiento de García en abril de 2023, Margarita Portillo anunció que la lectura del testamento sería un asunto privado, dejando en el aire los detalles sobre la distribución de los bienes del carismático actor. Estas historias nos muestran cómo, incluso después de la fama y el éxito, las disputas por el dinero pueden empañar un legado. ¿Y tú, qué opinas de todo esto? Gracias por acompañarme en este viaje lleno de historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video. Cuídense.